Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Para los que sois nuevos en el canal, mi nombre es Irene y hoy vengo con un proyecto muy interesante. Se trata de recrear dos bandejas de bambú de Zara Home que podremos hacer por entre 1 y 3 euros. ¿Queréis ver cómo? ¡Acompáñame! Como decía en la introducción, el proyecto se trata de dos bandejas de bambú de Zara Home, pero como ya sabéis que me gusta explicarlo todo muy bien y el vídeo se hacía demasiado largo, he decidido dividir el proyecto en dos partes. La siguiente parte la podréis ver muy pronto, os iré avisando en la pestaña de la comunidad de mi canal. Recordaros también que si queréis proponerme alguna cosa que creáis que yo podría recrear, podéis dejármelo por aquí abajo en comentarios o escribirme a través de mi Instagram. Por último, y no menos importante, no olvides darle like al vídeo si te ha gustado y suscribirte activando la campanita para enterarte de cada vez que subo un vídeo y apoyar el canal. Y ahora sí, empezamos con la primera bandeja. Esta es la primera bandeja que voy a recrear. Se trata de una bandeja redonda de bambú trenzado con un diseño geométrico de colores. La venden en dos tamaños. La más pequeña cuesta 20 euros y mide 31 centímetros. La grande son 30 euros. La que yo voy a hacer es más pequeña porque será básicamente decorativa, pero realmente hacerla más grande no costaría mucho más dinero. Realizarla me costó aproximadamente 3 euros. Vamos a ver el material que yo utilicé para realizar esta bandeja. Una cesta de mimbre, palos de brocheta de bambú, un poco de cartón, un mantel de plástico, pinturas acrílicas y silicona caliente. Lo primero importante que necesitamos para crear esta bandeja es material de bambú o ratán para trenzar. Encontrar este material no siempre es fácil y puede resultar un poco caro. Lo que yo hice para abaratar los costes fue comprar esta cesta de ratán en la tienda Deals por 1 libra. Si no tenéis una tienda de estas cerca, seguro que encontraréis alguna cesta parecida en algún bazar o podéis aprovechar algo que ya tenéis en casa. Es una cesta súper básica. Esta en concreto, para que os hagáis una idea, mide 31 centímetros de largo, 22 de ancho y 11 de alto. La deshice y de ahí saqué el material suficiente para hacer una bandeja de 26 centímetros de diámetro. El ancho de las tiras de ratán de esta cesta es de unos 8 centímetros, lo cual está súper bien porque normalmente el material que yo encontré por internet era bastante más estrecho y más caro. Además, esta cesta tiene también algunas varillas redondas que creo que también aprovecharé para este proyecto, aunque eso no será estrictamente necesario. Deshacerla resultó, como veis, muy fácil. Pues ya tengo el material preparado para tejer y mientras Tolstoy comprueba que está todo en orden, voy a preparar la base de la cesta. Por aquí tengo los dos aros de bambú que voy a usar. Son aros como los de bastidores, pero ya vienen así sueltos sin el cierre metálico. Yo los compro muy baratos en AliExpress. Os dejo como siempre el link en la descripción del vídeo. Lo que voy a hacer ahora es utilizarlos como plantilla para cortar el cartón. De ahí saldrá la base de la bandeja, que en mi caso va a ser de 26 centímetros, el tamaño que tienen los aros. Voy a cortar dos círculos iguales. Aquí me equivoqué y tracé los círculos por la parte externa del aro. Más adelante lo rectifiqué y lo corté de nuevo midiendo el interior del aro. Aquí es cuando lo estoy recortando de nuevo. La razón es que quiero que esta base de cartón entre perfectamente dentro del aro de madera para que no se vea cartón por ninguna parte. Hice dos para pegarlos juntos y que quede más reforzado. Lo pego con silicona caliente y ya lo tenemos. El siguiente paso es cubrir toda esta base con las tiras de ratán.
Yo las voy sujetando con pinzas para que queden bien rectas y pegadas unas a otras y no se muevan. Estas tiras son súper fáciles de cortar con unas tijeras mismamente. Según las voy colocando, las voy cortando a medida. Como veis, algunas de estas cintas están torcidas y dobladas. No pasa nada porque es un material súper fácil de manejar y podemos moldearlas. Si se mojan sería incluso más sencillo, aunque yo no lo hice, y he de decir que alguna se me rompió un poco, pero como veremos más adelante tampoco ha sido un problema. Durante el proceso, Tolstoy ha pensado que este era el sitio ideal para echarse una super siesta. Ya está la primera parte hecha. Digamos que estas las hemos puesto en vertical, pues para crear el diseño tendremos que meter la misma cantidad de cintas en horizontal, entrelazadas con las anteriores. Aquí he marcado el centro del círculo. Esto será importante para saber por dónde empezar nuestro diseño. Tengamos en cuenta que para crear nuestro dibujo geométrico, unas irán por arriba y otras por debajo, en diferentes colores. Pero hacerlo a ojo sería súper complicado, así que he tomado una hoja cuadriculada y he dibujado primero todas las cintas que va a tener mi círculo. Las verticales ya las tenemos puestas, así que solo tenemos que contarlas y dibujar el mismo número. Y si todo sale bien, debería ser el mismo número en horizontal. Para mi base de 26 centímetros, a mí me salieron 30 tiras. Ya tengo todas las verticales puestas, he marcado el centro y ahora voy a dibujar las horizontales. Ya está toda la cuadrícula lista y ahora, guiándome por el centro, voy a ir coloreando a lápiz las cintas horizontales que van a ir por fuera. Obviamente esto requirió un tiempo de ir observando cómo iba quedando el dibujo y corregir hasta que quedó el diseño deseado. Con este diseño ahora será mucho más fácil ir colocando nuestras cintas. Pero antes de hacer esto vamos a pintar primero las cintas que van a ir abajo. El círculo va dividido a la mitad, cada una de un color. Primero he puesto un marrón siena. Y en la otra mitad irá un marrón más oscuro. Como al secar el primer color he visto que quedó un pelín oscuro, le añadí algo de blanco y el resultado fue un tono rosado que me ha agradado bastante, así que lo he dejado así. Las tiras que vamos a entrelazar en la otra dirección van a ir la mitad en verde y la otra mitad sin pintar.
Pues ahora empezamos con el trabajo más minucioso. Aquí tengo mi diseño, que lo voy a dejar siempre al lado para ir viendo qué parte de la cinta verde tiene que ir escondida y qué parte irá por encima de las otras. Las tiras que son más largas las dejaré para ir cortándolas luego a medida en la parte más ancha. Voy a empezar por abajo con los trozos más pequeños. Es importante intentar aprovechar estas cintas al máximo para que nos llegue el material. Abajo del todo la cinta va a quedar prácticamente suelta, así que directamente pongo un poquito de silicona caliente para que no se mueva, si no va a ser un lío. La parte más complicada de este trabajo es el comienzo, porque todas las tiras están sueltas y se van moviendo y descolocando. Lo que yo haré será ir pegando un poco por abajo las tiras según las vaya entrelazando, solo la parte de abajo del todo. Por ejemplo, esta verde se va a quedar fija ahí, así que le pondré un poco de silicona por debajo y también por arriba para dejar fija la marrón. Según voy avanzando, voy pegando así al cartón una a una las tiras de derecha a izquierda. Una vez que ya estén todas fijas en la parte de abajo, será mucho más fácil seguir tejiendo y ya no necesitaremos poner más pegamento. Para colocar las cintas levanto primero las del medio siguiendo mi esquema con mucho cuidado de no romperlas. A partir de ahí voy contando las que tengo que dejar libres a cada lado y las voy arrastrando de derecha a izquierda para evitar levantar mucho las cintas verticales. Y cuando tengo claro que están bien colocadas, las voy empujando con cuidado hacia abajo hasta que quede bien encajada. He llegado a la mitad del diseño, aunque he de decir que he debido cometer algún error de cálculo y he tenido que eliminar unas cuantas líneas del dibujo, porque si no veía que no me iba a entrar, así que vamos a ver cómo queda la segunda mitad. En este lateral estoy añadiendo la última cinta que no había puesto antes porque el hueco que quedaba era muy pequeño y molestaba un poco. Quería mostraros que a partir de la mitad es bastante más fácil hacer el dibujo porque voy copiando exactamente lo mismo que hay abajo. Por ejemplo, ahí arriba hay 4 libres y aquí abajo también hay 4 libres. Simplemente voy copiando el diseño y así es bastante más rápido de ir haciendo. Ya solo me queda por poner unas pocas cintas y tendré que aprovechar estos trocitos que me quedan porque al principio dejé algunas cintas demasiado largas que ya veis por aquí que luego hay que cortar y ese material se ha desaprovechado. Pero bueno, ahora uniré algunos trozos y veréis que no se va a notar nada.
El diseño ya está terminado y ahora cortaré todo lo que ha sobrado por el alrededor. Lo que voy a hacer es ir pegando por los lados todo lo que esté suelto con silicona y al mismo tiempo con unas tijeras iré cortando lo que sobre. Para finalizar he decidido que en el centro del diseño voy a colocar una pieza más en blanco. Aquí tengo los dos bastidores. Como veis, uno de ellos está roto y un poco deformado. Voy a colocar este en la base, así podré ir ajustándolo para que la forma quede bien. Lo voy a pegar con la silicona caliente. Ya tenemos aquí la base de la bandeja hecha y ahora vamos a construir el lateral. Para ello voy a utilizar palitos de brocheta de bambú. Voy a cortarlos en trozos de 6 centímetros. De cada palito me saldrán 4 trozos. Para cortarlos voy a utilizar esta herramienta de jardinería, aunque con unas tijeras grandes se puede hacer también perfectamente. Ya tengo por aquí todos los palos cortados y ahora los voy a lijar un poco. Antes de colocar los palos he decidido aprovechar esta varilla redonda que, como os dije al principio, saqué de la cesta de mimbre. La pegaré alrededor por dentro del bastidor para rematar bien la base. Voy a empezar a colocar los palos en vertical pegados al bastidor. He decidido poner primero un par de ellos en cada lado y luego colocar el otro bastidor encima, para luego ir ajustando el resto de los palos. Me resultó así más sencillo que colocar todos los palos primero y luego el bastidor encima. Lo probé primero de la otra manera, pero costaba encajar el bastidor. Así es como os decía, he puesto dos en cada lado y ahora pegaré el bastidor encima. Ahora voy a ir colocando el resto de los palos. Así es más sencillo porque es complicado que todos los palos estén cortados exactamente iguales. Si alguno tiene algún pequeño desnivel, se puede ir ajustando a la altura del bastidor. La separación que he ido dejando entre palo y palo es de aproximadamente 3 centímetros. Para finalizar este proyecto voy a arreglar la base de la bandeja. Si os acordáis, puse una base de cartón que es lo que se ve por debajo. Aunque la bandeja sea meramente decorativa, quiero que esté protegida y que se pueda limpiar sin problema. Tengo aquí este mantel de plástico de IKEA que tenía en casa y no estaba usando, y lo que haré será recortarlo para ponerlo en la base y así cubrir bien todo el cartón.
Lo pegaré bien con silicona caliente. Ahora sí, nuestra bandeja de bambú ya está lista para usar. ¿Qué te ha parecido esta bandeja de bambú trenzada? ¿Te animarías a hacer una? Recuerda que esta es la primera parte de bandejas de bambú de Zara Home. En el próximo vídeo os mostraré la segunda bandeja. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.